Y bueno, para recordar un poco, este es, digamos que el esquema de cómo se producen las hormonas, tanto andrógenos como estrógenos, a partir del colesterol, ¿sí? Empezamos por la parte superior izquierda del colesterol y de ahí pregnenolona y de pregnenolona a través de la 17 alfa puede ser 17 hidroxipregnenolona y luego de hidroepiandosterona y después androstenediona, luego testosterona y por medio de la 5 alfa reductasa otra hormona andrógeno muy potente que se llama la dihidrotestosterona, ¿sí? Esto es prácticamente nuestro camino. Por otro lado, puede ser de pregnenolona a progesterona. Nuevamente, a través de la 17 alfa, la progesterona, la androstenediona, y sigue su curso a testosterona y de hidrotestosterona. ¿Sí? Esto se los explico brevemente o se los muestro brevemente porque, bueno, pues esta va a ser nuestra cascada para producir testosterona y de hidrotestosterona, que son andrógenos y que van a participar prácticamente en la fisiología de lo que nos ocupa hoy, que es el testículo. ¿De acuerdo? Aquí en esta cascada está cortado. Aquí ahora sí que olviden esto, o bueno, para efectos de esta clase no lo vamos a mencionar, porque es el cortisol que se producen las suprarrenales y la aldosterona que también se produce en las suprarrenales. Entonces, ahorita nos ocupa esta parte que es de la fisiología testicular. Y bueno, en los testículos principalmente va a tener dos funciones, que es la producción de células germinales o espermatozoides y la síntesis de testosterona, que es un androgénico, una hormona androgénica. El desarrollo de testículo, bueno, nos va a dar una adecuada función reproductora, nos va a dar un desarrollo de caracteres sexuales secundarios y el crecimiento somático. Y para todo esto, va a estar, digamos que regulado por un eje que parte del hipotálamo. En el hipotálamo, ¿qué creen que suceda aquí en cuanto a la función testicular? ¿Hay alguien ahí? ¿En dónde, perdón? En el hipotálamo. Pues va a haber una liberación de la GNRH Exactamente. para estimular al hipotálamo a La hipófisis. producir a la hipófisis, perdón, Ujú. para producir L, LH, FSH y LH para que estos vayan hacia el testículo. ¿LH o FSH? Este, Es la folículo estimulante y la hormona luteinizante. FSH, Ajá, las pues, dos, ¿no? sí. Exactamente. Entonces, y luego de ahí, pues ya se cierra el eje, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver más a detalle, nada más era para recordar un poquito el eje. Y si se fijan en esta gráfica, que bueno, no le puedo quitar esta imagen, omitan esta imagen, pero en esta gráfica tenemos cómo está la vida, desde que inicia en vida intrauterina hasta edad avanzada, y cómo es en línea azul, tenemos digamos que las curvas de testosterona y de hidrotestosterona, que son los androgénicos, y en verde, en línea verde, la hormona luteinizante. Fíjense cómo más o menos van de la mano, ¿sí? En la vida intrauterina hay un crecimiento, digamos que un pico fuerte de andrógenos. Después en el nacimiento van a decaer y así se mantienen hasta el inicio de la pubertad, donde empiezan los pulsos de GNRH, como lo dijo su compañero,
Y estos pulsos de GnRH van a estimular la producción de andrógenos. Y así se mantienen hasta la edad avanzada, donde la LH puede mantenerse, digamos que estable, pero ya las hormonas empiezan a decaer, ¿sí? Y es cuando empiezan otros, digamos que manifestaciones por esta caída de testosterona y de dihidrotestosterona. Entonces, fíjense cómo van de la mano tanto LH como andrógenos. ¿Alguien sabe? Por ejemplo, aquí es muy claro que el pico de GnRH estimula la producción de hormona luteinizante, hormona luteinizante y por ende los andrógenos. Pero alguien que me diga, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué este pico si la LH está abajo? ¿Qué sucede? Para la diferenciación entre si va a ser hombre o mujer. Exactamente. Bueno, eso es lo que provoca, exactamente, eso es lo que provoca este pico. Pero, ¿quién le da el estímulo o quién le da carta abierta para que tenga esta alza? ¿Quién me dice? La GnRH. No, no porque pues todavía no está produciendo GnRH así a grandes cantidades. Además es en la vida intrauterina, acuérdense que estamos hablando prácticamente de 3 semanas de formación del producto. Este pico lo va a dar la hormona gonadotropina coriónica, ¿sí? De la madre. Y vamos a ver por qué sucede, en este caso, en el hombre. Entonces, habíamos dicho que estamos en la vida intrauterina y hay un embrión que está idéntico, o sea, es indiferenciado el sistema genital hasta los 40 días, ¿sí? Más o menos unas 5 semanas. Entonces, el sistema indiferenciado va a tener tanto conductos de Wolff como conductos de Müller y seno urogenital. Entonces, prácticamente todavía no sabemos si va a ser la diferenciación hacia el sexo, bueno, hacia el género masculino o hacia el femenino. Y después viene la aparición del testículo. Después esta aparición del testículo va a depender del cromosoma Y, específicamente de un gen que se va a expresar, que es el gen SRY. Este gen SRY va a favorecer la expresión de otra molécula que se llama TDF, que es por sus siglas en inglés de factor determinante testicular. Y este es el que va a promover la formación de los testículos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de estas situaciones. Por medio de las células de Leydig, se va a producir testosterona, y esta testosterona, que es uno de los andrógenos, de los primeros andrógenos, va a estimular la síntesis de un factor inhibidor mülleriano. Y esto, al sintetizarse este factor inhibidor de mülleriano, va a inhibir estructuras que provienen del conducto de Müller, que son el útero, el cuello uterino y las trompas de falopio, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace el TDF a través de las células de Leydig, que va a producir testosterona, y esta testosterona va a producir esto. También va a estimular los conductos de Wolff, así va a inhibir el conducto de Müller y va a estimular los conductos de Wolff. Y esto es para formar estructuras internas, que son las vesículas seminales, los vasos deferentes, los conductos eyaculadores y el epidídimo. Y por otro lado, también las células del Leydig van a producir este andrógeno, que es más potente todavía que la testosterona, que es la dihidrotestosterona, y va a estimular la formación de estructuras externas,
Y como mnemotecnia les pongo PPS, de las estructuras externas de los genitales masculinos, que es pene, próstata y S de scrotum. Scrotum en inglés o en latín, scrotum. Entonces es la dihidrotestosterona, estructuras externas, la testosterona a través del estímulo de los conductos de Golgi, las estructuras internas. ¿De acuerdo? Y así hay un desarrollo progresivo de genitales externos hasta el tercer mes. Y habíamos dicho que después de esto, bueno, pues ya finalmente se forman los genitales externos, hay una baja y así queda, digamos que latente hasta el inicio de la pubertad. Y en la pubertad empiezan los pulsos o los picos de GnRH, que como vimos es un péptido que se produce en el hipotálamo y que mantiene pulsos más o menos cada 90 a 120 minutos, ¿sí? Durante la vida. Y todavía no se queda claro cuál es el estímulo para que empiece a producirse, digamos que a secretarse GnRH. Todavía hay gente que todavía no lo desconoce. Entonces, estos pulsos van a aumentar FSH, la hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante, y esta última va a aumentar la síntesis de andrógenos, ¿sí? Cuando el aumento de andrógenos van a favorecer un aumento de la hormona del crecimiento y del factor de crecimiento insulinotrópico tipo 1, y esto va a ocasionar el crecimiento lineal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues al crecimiento de los huesos largos. Es cuando dicen que el adolescente da su estirón, ¿sí? Cuando de repente era no sé, en la secundaria o finales de primaria el chaparrito y de repente se estira, ¿no? Se da un crecimiento, digamos que acelerado. Para esto también hay que considerar las hormonas tiroideas. La T3 y T4, pero sobre todo la T3 es imprescindible para la secreción de andrógenos en la pubertad, de modo que si tenemos algún problema de síntesis o secreción de T3, vamos a tener un problema en el desarrollo de este chico, de este puber, ¿sí? Y también, ¿qué va a suceder? Que los andrógenos al final de la pubertad son los que van a cerrar la fisis de los huesos. ¿Y esto qué determina? Pues también va a determinar el cese del crecimiento, de este crecimiento lineal que les comentaba, ¿sí? Entonces, el déficit de andrógenos va a resultar en un retraso en los caracteres sexuales secundarios y en un retraso también, bueno, un impedimento para el crecimiento lineal rápido, ¿sí? Y entonces también al fallar los caracteres secundarios, ya conocemos que son el vello púbico, el cambio de voz, el deseo sexual, la espermatogénesis y la ganancia de músculo. Y ya en el adulto, bueno, pues ya prácticamente la dihidrotestosterona va a causar solo cosas no agradables. ¿Cuáles son? La alopecia androgénica, es cuando nos empezamos a quedar calvos, sobre todo en las regiones frontotemporales, las conocidas entradas de los varones, y la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede a grandes rasgos con las hormonas. Y si les... y si les dijera, si esto está causando la dihidrotestosterona, ¿qué es lo que, podemos hacer para
evitar que se forme esta dihidrotestosterona que nos va a causar hiperplasia prostática y alopecia androgénica, viendo este cuadro. ¿No sería inhibir la enzima, la 5-alfa? ¿Mandé? ¿No se tendría que inhibir la enzima, la 5-alfa? Exactamente, bloqueando la 5-alfa reductasa, vamos a impedir la producción de dihidrotestosterona. ¿Y alguien sabe algún medicamento o alguna sustancia que inhiba la 5-alfa reductasa? ¿No? Yo había escuchado que la clindamicina, pero no estoy seguro. No. ¿Minoxidil? Minoxidil no, ese es un vasodilatador. La finasteride. Finasteride va a bloquear esta enzima 5-alfa reductasa y pues es un medicamento que se usa también en dermatología para la alopecia androgénica y también lo usan los urólogos para disminuir la hiperplasia prostática. ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿también la espironolactona o esa tampoco? ¿Espironolactona para qué? Había escuchado que también reducía la testosterona y la transformaba en estradiol, pero no recuerdo si lo vi en el módulo pasado. Sí, pero, o sea, pero imagínate, eso es estradiol, o sea, lo convierte en estradiol, entonces tendrías ahí no solo un bloqueo, sino algo feminizante. Entonces, no se usa para esto, pero sí lo están usando, tú a lo mejor lo oíste para ovario poliquístico, seguramente, Sí. o para hiperandrogenismo, ¿sí? Entonces, sí, son cosas diferentes, pero vienen de acuerdo al esquema que les planteé de los hormonas esteroideas. Y en una persona normal que se le dé espironolactona en un hombre, ¿sí le altera el proceso? Claro. ¿Va a tener después caracteres o algo así? Lo primero que tendrías es ginecomastia, que ya la veremos. En esta semana vamos a tener, creo que mañana, no, pasado mañana, vamos a tener ginecomastia y ese es lo primero que se observaría en un paciente que lleva años o tiempo con espironolactona. Sí, gracias. Bueno, entonces seguimos que dentro de las funciones del testículo son 2 unidades funcionales divididas, y es una red de túbulos, ¿sí? Con una producción y transporte de esperma en el 95% y las células germinales y de Sertoli son las que prácticamente se encuentran ahí. Y un sistema intersticial donde hay enzimas para la producción y secreción de andrógenos que abarca el 5% apenas, prácticamente la gran parte se la lleva a los túbulos y ahí es donde están principalmente las células de Leydig. Entonces, acuérdense, células de Leydig van a estar estimuladas por LH y son las encargadas de producir andrógenos. Células de Sertoli van a estar estimuladas por FSH y van a ser encargadas de producir espermatozoides. Pregunta al examen, eso es básico que se sepa. Y entonces vemos digamos que el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, recordamos, ya lo vimos en varias ocasiones, hipotálamo va a liberar GNRH, de ahí a la hipófisis va a estimular tanto LH por el lado izquierdo, que va a estimular a las células de Leydig para producir testosterona. La testosterona también va a ayudar ahí a través de la FSH en los túbulos seminíferos a producir espermatozoides y de ahí es la retroalimentación negativa. Cuando ya hay suficiente, digamos, para cumplir las funciones, la testosterona va a inhibir
va a inhibir a la hipófisis para que ya no produzca LH. Y del lado derecho, la testosterona y la hidrotestosterona a través de la inhibina va a inhibir la producción de FSH. ¿Sí? Y bueno, aquí estamos con las células de Sertoli, que van a proporcionar el medio esencial para la diferenciación de las células germinales. Participan en el movimiento de estas células de la base de la luz al túbulo. O sea, es en este esquema que tienen a su derecha, es de la parte inferior hacia arriba o hacia la luz. Va a fagocitar las células que estén dañadas y algunos cuerpos residuales. Y en respuesta a la hormona folículo estimulante van a secretar proteína fijadora de andrógenos, que esto va a permitir tener altas concentraciones de testosterona que se necesita para la producción de espermatozoides. Y entonces aquí vemos cómo empieza aquí, las células de Leydig. En la membrana prácticamente es la espermatogonia, después espermatocito primario, después espermatocito secundario, espermátides, y ya prácticamente se forma el flagelo y salen los espermatozoides. Y en las células de Sertoli, es una capa estratificada de epitelio, más o menos de 4 a 8 células de altura, y van a tener el grado de diferenciación como lo ven aquí. Es prácticamente lo mismo que vimos, nada más que más esquematizado. Están las células de Sertoli. Y este proceso pues prácticamente dura 74 días. Y bueno, vamos a hablar de la espermatogénesis, que es estimulada, como les dije anteriormente, por la hormona folículo estimulante, aumentando las mitosis en las células de Sertoli. Van a aumentar el número en la pubertad, y vamos de alguna manera a tener que evaluar la infertilidad o disfunción de túbulos seminíferos a través de un estudio que se llama espermograma o espermocitobioscopía, ¿sí? Que es un estudio para valorar la viabilidad de los espermatozoides, ¿sí? Y esto se hace a través de una muestra de semen que se obtiene por masturbación, donde tienen que tener el paciente o la persona que se va a someter al estudio más o menos de 2 a 3 días de abstinencia. Y las constantes o los valores normales que deben de existir en una espermatobioscopía o espermograma va a ser que tiene que ser un volumen de 1.5 a 6 mililitros, tiene que estar en un pH entre 7.2 y 8, una concentración mayor de 20 millones por mililitro o más de 40 millones en su totalidad. Y aquí hay dos cuestiones que tienen, se tiene que ver por microscopio. El movimiento lineal rápido, que es, digamos que observan cómo se mueve un espermatozoide en un campo microscópico, y este movimiento lineal rápido tiene que ser mayor del 25% y el movimiento lineal progresivo mayor del 50%. Y tiene que también tener una morfología normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que dentro de todo este proceso de formación puede haber formas anormales hasta cierto punto. Puede ser que tengan, digamos que la porción cefálica un poco más pequeña, que tengan 2 colas, que tengan 2 cabezas, entonces 2 porciones cefálicas. Entonces,
esos son formas anormales que cuando están en menos del 30% no hay problema, pero ya si son más del 30%, entonces sí hay una espermatogénesis alterada. Que estén vivos más del 50% y que tengan aglutinaciones en menos del 10%. Doctor, ¿y por qué esto, bueno, el examen podría salir pues, con un pronóstico malo? ¿Cuál sería la mejor causa? ¿Cómo? ¿Por qué saldría un espermatograma, pues, malo? O sea, pues Puede malo haber para... muchas causas. Puede ser que haya poca producción de espermatocitos, puede ser que sean espermatocitos que no se movilicen adecuadamente, puede ser espermatocitos que estén, digamos que su morfología esté alterada, y cuando la morfología está alterada, pues prácticamente son fagocitados, ¿sí? Entonces, pueden ser muchas las causas. Aquí precisamente les pongo algunas de ellas, que es... Bueno, ¿me siguen escuchando? Sí, doctor. Es que se me perdió aquí. Ok, entonces, aquí tenemos que la oligospermia es cuando la cuenta espermática es menos de 20 millones. La astenospermia es cuando, digamos que no se movilizan adecuadamente, que tengan menos del 25% de movimiento lineal rápido o menos del 50% de movimiento lineal progresivo. La teratospermia, teratos viene de monstruo, entonces teratospermias son formas anormales, y aquí las vemos digo, si se ven, las formas cefálicas están muy diferentes. Hay unos que tienen 2 colas, hay otros que tienen 2 cabezas, hay unos que tienen, digamos que el flagelo un poquito alterado. Entonces, esta es teratospermia cuando es mayor del 85%, azospermia cuando no hay, que cuando prácticamente el semen no tiene espermatozoides, y aspermia cuando no hay prácticamente semen, ¿sí? Y bueno, esto ya es como ahondar un poquito más en lo que habíamos dicho. Son los cambios físicos en la pubertad, lo que nos da la maduración sexual. Hay un aumento del tamaño testicular, y esto, bueno, también se observa que hay un incremento en los túbulos seminíferos. Va a haber un adelgazamiento del escroto, una aparición del vello púbico y un crecimiento del pene. Y esto también, al igual que en el desarrollo de la mujer, va a estar estratificado en la escala de Marshall y Tanner, donde la etapa 1 prácticamente es cuando empieza la pubertad, empiezan a crecer los testículos, a adelgazarse el escroto, aquí empieza a aparecer vello púbico, va a empezar el crecimiento del pene, y bueno, aquí ya está prácticamente totalmente desarrollado. Entre la etapa 3 y la etapa 4, que más o menos es lo que les decía yo, aquí están, digamos que los años de edad, ¿sí? Más o menos a los 12, 14 años va a empezar el estirón del crecimiento. Hay veces que es hasta los 16. Uh-huh. Y bueno, van a empezar también a aparecer los caracteres sexuales secundarios, como es el vello axilar, el olor apócrimo, que es cuando ya nos huele la axila, el tono de voz que se hace más ronco, la masa muscular, empezamos a ganar masa muscular, vello facial, el acné o la piel grasosa, y cambios en el comportamiento.
que es cuando no nos aguantan nuestros papás. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver la adrenarquia, que inicia aproximadamente a los 8 años en las niñas y 9 años en los niños, y va a ser con la reactivación de metabolitos de la dehidroepiandosterona y dehidroepiandosterona sulfato. Puede haber una reactivación de metabolitos de androstenediona también, y se considera una pubertad precoz cuando es antes de los 9 años en el puber masculino, ¿sí? Y puede ser dependiente de gonadotrofina o no dependiente de gonadotrofina. Cuando es dependiente de gonadotrofina se llama también central y puede ser orgánica o idiopática. Es menos frecuente en varones y es cuando prácticamente es mayor la LH de 0.6 unidades por mililitro. Cuando la LH es normal, con sospecha clínica, se debe hacer un estudio dinámico con la administración de gonadotrofina, de hormona liberadora de gonadotrofina para estimular, y esto tiene que tener una elevación de LH de 2 a 3 veces lo normal. Si se confirma con bioquímica, se deben solicitar una resonancia magnética para ver si hay alguna alteración hipotalámica. Y la que no es dependiente de gonadotropinas, pues puede ser un tumor secretor de gonadotrofina coriónica, una hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de esteroides sexuales, administración de esteroides sexuales exógenos, hipotiroidismo y mutaciones activadoras del receptor de LH. Aquí va a estar la testosterona elevada con LH bajo, y hay que medir esta 17-alfa hidroxiprogesterona, y puede ser también por una hiperplasia suprarrenal congénita. Hay veces que la testosterona y la dehidroepiandosterona sulfato están elevados, y aquí tenemos que descartar una lesión de suprarrenales a través de una TAC para descartar una hiperplasia suprarrenal también. Y cuando la testosterona está alta, la LH baja, ¿sí? Y estas dos otras enzimas, la 17-alfa hidroxiprogesterona y dehidroepiandosterona es normal. Se tiene que evaluar el testículo a través de un examen físico y ultrasonido testicular para descartar alguna neoplasia de las células del Leydig. Y también podemos tener un retraso puberal, que es la ausencia del desarrollo de caracteres sexuales secundarios antes de los 14 años. Y esto es una falla para completar el desarrollo después de 4.5 años. Y la etiología puede ser un retardo constitucional en el crecimiento en el 60%. Ya vimos por qué, porque digamos que no se da el estímulo para el crecimiento lineal. Un hipogonadismo hipogonadotrófico funcional hasta en el 20% de los casos, lesiones hipofisiarias o genéticas en un 10% de los casos, y falla testicular en menos del 10%. El retardo constitucional en el crecimiento es el más frecuente. Antecedentes familiares puede ser con que los papás hayan tenido una menarca tardía en la mamá o el padre con retraso en el desarrollo. El retraso en la edad ósea es de menos de 2 años. Y el diagnóstico diferencial puede ser con estos: hipogonadismo hipogonadotrófico, deficiencia de hormona del crecimiento, hipotiroidismo, hipogonadismo primario y secundario, e hiperprolactinemia. Y aquí el tratamiento va a ser testosterona en forma de entanato de 50 a 100 miligramos por ciclos cada 2 a 3 semanas, y se les va a dar de 3 a 6 ciclos en los niños que tengan más de 14 años. Y esto es todo. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una duda en el tratamiento de entanato y de propianato. ¿La diferencia nada más es la liberación o se puede utilizar una y otra? Sí, se puede usar.
Déjame checar, pero sí, creo que es la liberación y sí se pueden usar diferentes formas. ¿Sí? Sí, gracias. Doctor, Sí. ¿cuál es la diferencia del movimiento lineal rápido y el progresivo? Ese es, bueno, creo que miden en el campo, en el campo, ¿cómo se llama? Microscópico, miden la distancia que tiene que recorrer. Haz de cuenta que el progresivo es que midan de una distancia X a otra y tiene que, digamos que recorrerlo en algún tiempo. El primero es como nada más digamos que la percepción de que se mueva o no se mueva. Y el segundo ya tiene que recorrer una distancia. Ok, gracias. Ujú. Doctor, Eo. LH es la que aumenta andrógenos, ¿verdad? Sí, Gracias. sí, LH es la que va a estimular los andrógenos. Ok, FSH, gracias, doctor. espermatogénesis. Ujú.